Muy bien, gracias por acompañarnos en la reunión de este día y el tema que tenemos para ahora lleva por título La paz de Dios, la paz de Dios. Tal vez una de las cosas que nosotros vamos a ver en el estudio este tiene que ver precisamente con esa promesa del Señor, precisamente de lo que la paz significa. Y una de las cosas que le diré a mí me ha dejado pensando es precisamente, y tal vez quiero transmitirle esa inquietud a ustedes, en el sentido de ver de que es una, digámosle así, es una promesa muy real, es una promesa muy real de parte de Dios, y por eso es importante, pues, de que, vaya, si nosotros pues ya la conocemos, si nosotros ya la creemos, qué bien, ¿verdad? Pero si no, también pensando, por ejemplo, en aquellas personas, en aquellas personas que tal vez no tienen esa visión, ¿va? Porque a veces puede pasar de que, por ejemplo, una persona no sepa de la promesa de Dios porque nunca se le ha hablado de ella, pues, ¿verdad? Nunca se le ha dicho, mire, fíjese que Dios tiene esto para usted, ¿va? Entonces, precisamente por esa razón es que vamos a concentrarnos un poquito precisamente en hablar acerca de ese tema. En este caso, el pasaje que nos va a servir de base es este que tenemos acá, mire, ve, el de Filipenses 4 del 6 al 7. Hermana Gladys, si nos lo lee, por favor. Filipenses 4 del 6 al 7. Activa el micrófono, ahí está. Ya está activado, ¿verdad? Sí, está activado. ¿Ve el pasaje en la pantalla, sí? Hola, hola. Por nada este y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Correcto. Vea lo que dice. Dice, por nada estéis afanosos, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y todavía viene y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una de las cosas que le digo hay que tener en cuenta muchas veces cuando se lee Filipenses es que, vaya, Filipenses ha sido catalogada como la epístola del gozo, pero llama poderosamente la atención de que mucho del mensaje positivo que tiene la epístola a los filipenses, Pablo le escribió cuando él estaba preso en Roma, pues. O sea, no es que él estaba en un hotel 5 estrellas, ni en un hotel de playa todo incluido, ¿verdad? De que mire todas las comidas que usted quiera. No, sino que estaba en una situación, él estaba precisamente preso en Roma, porque hay dos prisiones registradas de Pablo. En la primera prisión es precisamente donde él escribe las epístolas carcelarias y una de esas epístolas carcelarias es Filipenses. Entonces, es de llamar la atención precisamente de que él estando preso en Roma, viene y dice, por nada estéis afanosos, dice. Sería como para ponerse a pensar de que, mire, si él estando en la cárcel, como que él sería el que debería de necesitar consuelo, ¿va? Y no es él el que está consolando a la iglesia de Filipo, ¿va? Le dicen, por nada estáis afanosos, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y todavía viene el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Lo que nosotros estamos viendo es precisamente alguien que dice algo, pero que también está teniendo la vivencia de ver cómo eso funciona en su vida, pues. Esa es una de las cosas tremendas precisamente de este pasaje. Ahora bien, ya si comenzamos a ver ya los específicos, porque vamos a ver precisamente esos dos versículos y algo otras cuestiones más. Porque vaya, por ejemplo, una de las cosas que nos dice es, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con el afán? Fíjese que, por ejemplo, esa palabra que se ocupa en el griego para hablar acerca del afán, es interesante porque habla, digámosle así, habla acerca de aquellas preocupaciones que son correctas y de aquellas preocupaciones que no son correctas. Porque hay en otros pasajes, por ejemplo, donde aparece esta misma palabra, donde el apóstol Pablo la ocupa para referirse, por ejemplo, acerca del cuidado o cómo es que él está al pendiente de las congregaciones, o cómo es que otras congregaciones o hermanos en particular están pendientes de él.
Es por eso de que en este caso, ¿qué es lo que sucede? Precisamente cuando hablamos acerca del afán, existe un afán correcto. Vaya, como por ejemplo, ¿qué puede ser un afán correcto? Ah, miren, nosotros tenemos nuestras responsabilidades diarias, ¿verdad? Que tenemos que trabajar, que tenemos que ciertos gastos correctos, vaya, que por ejemplo, que pagar préstamos de casa, pagar alquiler de casa si estamos alquilando, que pagar los servicios básicos, que si tenemos chicos en el colegio, pues de estar pagando su colegio. En ese sentido, digámosle así, que ese es, por decir así, una ocupación correcta, una preocupación correcta. El hecho de saber de que, mire, tal día yo tengo que pagar algo o tal día tengo que hacer algo. De que, por ejemplo, mire, que fíjese que me han invitado a predicar y tal día entonces me han dicho que predique acerca de esto y yo debo de tener un sermón al respecto. Entonces, hay un lado correcto de las preocupaciones, pero lo interesante es que precisamente esta palabra merimnao, que es la que se ocupa en el texto griego, tiene ambos sentidos, tanto el del afán correcto como también el del afán incorrecto. ¿Y cuál es el afán incorrecto? Que es la ansiedad de tipo enfermizo. Yo tenía un jefe, por ejemplo, que él decía una frase que le digo, a mí son de aquellas frases que uno agarra para el matate, ¿va? La frase que él decía es, no cruces el río antes de llegar al puente, ¿verdad? Porque a veces la gente se preocupa por cosas que todavía no han sucedido, pues. ¿Verdad? A mí me dio chiste que una vez leyendo en una revista aparecía el artículo de donde una ancianita llamaba a una emisora de radio y hacía la pregunta, mire, yo quisiera saber, le dice, qué es lo que va a suceder cuando el sol se apague. Y vienen los de la radio y le dicen, mire, le dice, pero el sol, hasta donde sabemos, se va a apagar dentro de unos 10.000 millones de años. O sea, no se va a apagar mañana, pues. No se va a apagar mañana, pero ¿qué es lo que sucede? Vamos al asunto precisamente de que hay un lado correcto de aquellas cosas que nosotros debemos estar al pendiente y también hay un lado incorrecto, hay un lado enfermizo. Ahora bien, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que sucede? El apóstol viene y dice, por nada estéis afanosos. Claro, si yo lo veo así nomás, sí, qué fácil es, va. Sería como decirle a alguien, mire, no se afane, va. Ya como si yo le digo no se afane, ya entonces automáticamente ya esta persona ya no se va a afanar, ya todo va a salir bien, como que fuera así de fácil, ¿verdad? Como que fuera simplemente de desconectar un switch y ya automáticamente como que el afán se apaga. Pero fíjense que en el caso de las escrituras lo que sucede es esto. ¿Por qué es que las escrituras nos dice que por nada estemos afanosos? No tanto porque como que sea un switch que nosotros podamos apagar, sino que el dar esta orden, digámosle así, o el dar este mandato, está basado precisamente en esto. Miren lo que dice Primera de Pedro 5, 6 y 7. Hermano Efraín, si lo puede leer, por favor. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Amén, pastor. Responsabilidad. Sí. Es el texto que está abajo a la derecha. Perdón, pastor, sí. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando, ah, cuando fuere. Sí, lo moví, pastor. Bueno, si no, yo se lo leo. Mire lo que dice. Dice, Moví el. bueno, yo se lo leo, no se preocupen. Gracias, Dice, pastor. humillaos, pues dice, bajo la poderosa mano de Dios, dice, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y mire, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, claro, si usted dice, bueno, ¿y por qué es que el apóstol Pablo dice así tan fácil, por nada estáis afanosos? Como que solamente fuera a decir, vaya, a partir de ahora me voy a dejar de preocupar. A partir de ahora, o mire, como el hermano ya me dijo, como la hermana ya me dijo, entonces ya yo ya no voy a tener ningún afán, ¿va? Muchas veces el asunto del afán a veces es de que como que ¿cómo se llama? Se dice más fácil de lo que se hace, ¿va? Ahora, yo quiero insistir en una cosa. Recuerde que quien dice esto está en una cárcel. Y estando en una cárcel, ¿qué es lo que dice? Por nada estéis afanosos.
¿Dónde se basa precisamente la promesa esa de decir por nada estéis afanosos? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios está, Dios está al pendiente de nosotros, Dios está cuidando de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Miren, no se preocupen. No se preocupe que hay alguien que está a cargo, hay alguien que lo hace bien, hay alguien que nos está cuidando. Entonces, si Dios es el que está a cargo, si Dios es el que nos está cuidando, pues entonces, mire, no se preocupe. No se preocupe que todo va a salir bien. Eso es, digámosle así, la primera cosa con la que el pasaje nos comienza diciendo, ¿verdad? Dice, por nada estéis afanosos. Ahora, después viene y nos habla acerca de otra situación, mire, ve, que es precisamente la otra parte del texto, que ahorita se la pongo por acá, permítanme. La otra parte del texto, permítanme, espérenme. Fíjese que hay una parte del versículo que aquí se me ha perdido y ya se la voy a leer de acá, se la voy a leer de acá, precisamente para que veamos a qué es a lo que me estoy refiriendo. Vaya, porque una de las cosas que, como le decía, dice la Escritura, mire, dice, por nada estéis afanosos. Mire la otra cosa que dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y aquí hay una cosa que es bien especial, porque dice que las peticiones deben de ser conocidas delante de Dios, porque una de las cosas que ocurre con la naturaleza humana es que cuando estamos preocupados, al primero que no le queremos decir nuestras preocupaciones es a Dios, sino que buscamos a algún hermano de la iglesia, buscamos a alguna hermana de la iglesia, buscamos a alguien a quien, como queriendo decir, alguien a quien nosotros tengamos más a la mano para poder decirle. Claro, yo no digo de que no hayan personas que, digámosle así, que Dios les use mucho en la consejería. Yo eso no lo dudo. Sé que en el pueblo de Dios hay personas muy capaces, hay personas muy usadas, pero ¿qué es lo que sucede? Lo principal dice la Escritura, que nuestras peticiones, dice, deben ser conocidas delante de Dios. Y luego la otra cosa que también dice que es bien importante, dice, en toda oración y ruego, en toda oración y ruego. Por aquello de que tal vez alguien puede decir, mire, ¿yo cómo le voy a decir mis problemas a Dios? En oración, en oración. Pero también agrega otro detalle que hay que tener en cuenta. Dice oración y ruego. Ahora, ¿cuál es la función en este sentido que tiene el ruego precisamente para, digámosle así, para empezar a botar el afán? La oración que tiene el ruego es lo siguiente, que se ha fijado usted de que, por ejemplo, uno ruega por aquello que es importante. O a veces se da la situación, por ejemplo, de que usted conoce personas que necesitan ayuda y usted les dice, ¿necesita ayuda? No. Entonces, claro, ahí pueden pasar varios escenarios, ¿va? Uno de ellos es, por ejemplo, no quieren que usted se meta. ¿Va? Eso, no quieren que usted se meta. La otra puede ser, por ejemplo, que son personas tan orgullosas de que tal vez, aunque usted les puede ayudar, van con un montón de cargas, van con un montón de bolsas y usted le dice, ¿le ayudo? No, 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 yo puedo. ¿Va? Ok, entonces quiere decir de que como no necesita ayuda, como no está consciente de la necesidad que tiene de buscar ayuda, entonces por eso es que no la pide. Y es por eso de que las escrituras mencionan, bueno, mire, no debemos de estar afanosos. Ajá, pero ¿y cuál es la alternativa? Bueno, dice llevar nuestras peticiones delante de Dios. O sea, la alternativa contra el afán es orar a Dios. Esa es la alternativa, dice, con oración y ruego, ¿verdad? Así es como se va a resolver el problema. Y luego menciona otra cosa que es bien importante, mire, ve, y que tiene que ver con la acción de gracias. Déjeme comentarle un poquito respecto de la acción de gracias, sobre qué papel juega precisamente en esta situación del afán. Y lo que sucede es lo siguiente, mire, ahorita se lo pongo.
por qué menciona la acción de gracias. Porque fíjese que ocurre una cosa. Sucede, por ejemplo, que cuando nosotros agradecemos antes de recibir respuesta, lo que sucede es de que, digámosle así, es como una manera anticipada de obtener respuesta de Dios. Fíjese que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando fue la multiplicación de los panes y los peces, ocurrió una cosa bien curiosa, que le dice a Andrés: mira, Señor, aquí hay un joven que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Verdad? El Señor pide que se los lleven y mire lo que hace antes de empezar a repartirlos. Primero levanta los ojos al cielo y da gracias. Todavía eran 5 panes y 2 peces. Quiero llamar su atención a esto. Todavía eran 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es lo que sucede? El Señor, antes de multiplicarlos, ¿qué es lo que hace? Da gracias a Dios. ¿Verdad? Antes que cualquier otra cosa suceda. Entonces, ¿qué nos demuestra? Que precisamente el remedio contra el afán, una de las cosas que es la acción de gracia, ¿verdad? La cuestión esa de poder decir, de agradecer a Dios por lo que tengo. Agradecer a Dios, entre otras cosas, primeramente, y que debe ser lo principal, porque Él me ama. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que las escrituras dicen, mire, antes que hacer cualquier otra cosa, fíjese que esto suena, por ejemplo, algo así como lo que el escritor de Hebreos habla acerca de la fe, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo es eso que voy a dar gracias a Dios por algo que todavía no ha ocurrido? Es que ese es precisamente parte del paso de fe. Entonces es por eso de que en este caso, ¿qué es lo que dice? Si llevamos la secuencia del pasaje, dice, por nada estéis afanosos. Ajá, ¿y cuál es el remedio del afán? Dice, llevar nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Y la otra cosa que está al final del versículo 6 tiene que ver precisamente con esa cuestión de la acción de gracias. Ahora bien, ¿por qué es esa situación de la acción de gracias? Porque precisamente cuando nosotros agradecemos anticipadamente, primeramente es una demostración de fe profunda. Y también la otra cosa que cuando agradecemos, una de las cosas que trae es paz interior. Usted se fija, por ejemplo, de que cuando Ana fue a pedir a Dios para que le diera un hijo, una de las cosas que dice la escritura que ocurrió después, y no estuvo más triste, ¿verdad? Entonces se dio la situación esa de que cuando nosotros agradecemos anticipadamente por lo que Dios va a hacer, una de las cosas que nosotros estamos haciendo, ¿qué es? Es precisamente que el milagro ocurra, es precisamente que las cargas sean quitadas. Por eso es que el versículo 6, que es donde hemos comenzado esto, mire qué es lo primero que nos dice. Nos dice, por nada estéis afanosos, dice, sino sean conocidas vuestras peticiones, dice, delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Antes de continuar, estaba viendo que entre los asistentes hay una persona que tiene su nombre mero largo ahí como usuario, que tiene unos C y F y tiene un montón de letras para allá. ¿Cómo se llama? Perdón, para que le podamos conocer, o ya ha estado antes en las reuniones. Hola. Porque parte del asunto precisamente que nosotros estamos buscando es de que no tanto yo predicar, sino que sea una conversación. Entonces, si usted en algún momento se siente animado a poder preguntar, a poder comentar algo, pues siéntase en la completa libertad de poderlo hacer. Bueno, entonces estábamos en la cuestión esta Perdón, que pastor. las... Hola, Perdón. Perdón, pastor. ¿Puedo preguntar algo? sí, claro, dígame. Cuando dice por nada estéis afanosos, eso es la pregunta, ¿verdad? No, la pregunta no, sino cómo se llama El mandato, el el mandato, mandato. correcto. Sí, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones, no es a manera de pregunta, sino una respuesta, ¿verdad? Al problema. O sea, ¿cómo se llama? Una solución a el mandato, o la Correcto. respuesta, ¿verdad? El mandato. ¿Es así, pastor? Correcto. Sí, porque vaya, y precisamente ese es el énfasis del asunto, porque alguien puede decir, bueno, por nada estáis afanosos. Sí, qué fácil se oye, ¿va? Qué fácil se oye, como que yo apago el switch y ya automáticamente ya no voy a estar afanoso. Se oye fácil. No,
Pero es que por eso es que las escrituras dan ese proceso, de que dice, el mandato es, no hay que estar afanosos. Sí, Para porque, de... Ajá, perdón, pastor. Sí, dígame. porque en este caso, si exponemos, ¿verdad?, de no estar afanosos y no vemos cómo se llama el afán que directamente, si decimos que no hay que estar afanosos, encierra muchas actividades diarias, ¿verdad? Y por lo tanto queda esa incógnita. Bueno, ¿es malo trabajar mucho o cómo? Si no, ¿cómo se llama? Debemos hacer una prioridad, ¿verdad? En nuestra vida, ¿qué lugar ocupa Dios? Y no sé si tiene relación, pastor, con lo que dijo Santiago. ¿Es malo el dinero? No, sino el amor, ¿verdad? Al dinero. Correcto. Entonces ahí es donde vamos a la cuestión esa, precisamente digamos, el equilibrio que nosotros debemos de tener, ¿verdad? En el sentido de decir, mire, hay cosas por las que es correcto que me deba de preocupar. Ah, mire, fíjese que estamos haciendo una actividad en la iglesia y resulta que necesitamos organizar varias cosas, vamos a levantar fondos, vamos a pedir donativos porque tal vez queremos ir a hacer ayuda a los necesitados. Esa es una preocupación normal en el sentido de decir, queremos ver de que todo salga bien, que todo salga de la mejor manera. O que vaya, por ejemplo, que usted va a salir de viaje, por ejemplo, que usted va a calcular de que, mire, voy a gastar tanto de pasaje de bus o depende de la manera en la que usted se vaya a transportar, ver que si va a pedir permiso en su trabajo o que si va a pedir permiso en la iglesia. Hay ciertas cosas que, digámosle así, son preocupaciones normales. El problema es cuando ya esas preocupaciones enferman, cuando ya se dan problemas de que, por ejemplo, que la gente se coma las uñas, por ejemplo. No, mire, ya eso ya hay algo anda mal, ¿va? O de aquel tipo de gente que dice, no, mire, es que no puedo dormir por estar pensando en el problema. Entonces, claro, ya cuando llegamos a ese punto, cuando llegamos a ese punto quiere decir que algo anda mal. Entonces, por eso es que las escrituras nos dicen, mire, ¿cuál es el remedio contra el afán? Primero, orar. Dice, debe ser oración y ruego. Y la otra cosa que debe ser, dice, acción de gracias. O sea, antes de recibir la respuesta, una de las cosas que nosotros debemos de hacer, ¿qué es? Dar gracias a Dios. Por eso es que tenemos ese hecho de que, y le comentaba ese caso, de que Jesús cuando hace la multiplicación de los panes, ¿qué es lo primero que hace? Da gracias a Dios. Dígame, hermana Olga, Perdón, perdón. pastor. Perdón, Sí. permítame, perdón, primero la hermana Olga y después usted. Veamos. Active el micrófono. Solo un comentario, hermano. Dice en Isaías 26:3, ¿verdad? Sí, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y yo pienso que en ese momento que uno se llena de ansiedad, tiene que saber realmente a dónde correr por esa paz que viene de él y que del Espíritu. Porque si el pensamiento persevera en él, persevera en las promesas, que Él ya tiene un plan de bien, que Él nos tiene, como dice Proverbios 3:6, el Señor tiene en su mano derecha largura de días y en su mano izquierda riquezas y honra. Y en Isaías 49:16 dice igual, vea, en las palmas de las manos te tengo esculpido. Entonces yo siento que la forma de descansar en la paz de Dios es realmente traer las promesas en el momento de la dificultad. claro, Es lo claro. único que nos va a fortalecer, ¿verdad? Y ver eso, porque la ansiedad es algo terrible. Con una gente que anda ansiosa no se puede razonar. Ajá, porque vaya, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces pone bloqueos como quien dice, no, pues sí, sí, eso está bonito, pero usted no sabe lo que me está pasando. O aquello de que, no, pues sí, es que usted no está en mi lugar, va. Entonces a la hora de las horas como que existe un rechazo precisamente a querer tomarse esa promesa, pues. Ya, y la acción de gracias ya va ahí, vea, Señor, tu palabra dice, y gracias por esto, vea. Pues sí, Gracias. Ujú. ahí es parte del asunto. Hoy sí, hermano Efraín, dígame. Sí, pastor, estoy viendo y se me viene en mente el pasaje que aquí lo tengo. Es Salmo 3.
Ajá. capítulo 4 y versículo 5. Dice, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Ujú. 5. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. El hombre y la mujer lo quería matar a Absalón, ¿verdad? Y el hombre bien feliz se acostó y durmió. Confió en, Así. En Dios. Por eso se me vino en mente, pastor. No, y le diré, y ese es un punto bien. Vea en ese sentido cómo precisamente el entender las promesas de Dios, qué es lo que sucede. Una de las cosas que trae, vaya, algo así, por ejemplo, como lo que ocurrió con los discípulos, ¿verdad? Que en una de las ocasiones, cuando Jesús calma la tempestad, ellos le dicen, despiertan al Señor, le dice, Señor, sálvanos porque perecemos. El Señor calma la tempestad, ¿y cuál fue la reacción de ellos? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea que si ellos hubieran tenido claro quién era Jesús, como que la preocupación hubiera tenido otro enfoque, ¿verdad? A ver, discúlpeme quien tiene el nombre de Xiaomi que ha levantado la mano. Dígame, puede expresar su comentario. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Igualmente, cuénteme. Bueno, es la primera vez que me uno a este grupo de Zoom y pues me presento, mi nombre es Silverio Castillo, soy de México. Ah, bienvenido, hermano. Este, bueno, el tema que están tratando me recuerda un poco a Agar en el desierto con su hijo, con Ismael, Sí. ¿verdad? Vemos cómo en el momento en que se termina el pan y el agua, realmente entra en una preocupación, ¿verdad? Porque está su vida en juegos. Sí, sí, realmente, como mencionaba, hay situaciones que nos hacen preocuparnos, que nos hacen, pues, realmente perder de vista un poco quizás las promesas de Dios. Pero recapitulando, ¿verdad? Ese verso, vemos que Dios le habla y le dice, ¿verdad? ¿Por qué te preocupas? Yo estoy contigo. Y vemos Ujú. que la palabra dice que Dios le abre los ojos, le quita ese velo que tenía en los ojos y de repente ve que había un pozo con agua. Estaba el pozo ahí en medio del desierto. Y yendo al tema, ¿verdad? Me recuerda que sí, ciertamente muchas veces los afanes nos distraen, nos provocan, pues perder de vista todas las promesas de la fidelidad de Dios y nos nublan la vista y sin embargo, como bien mencionaba en lo que es acción de gracias, eh, pues la respuesta ya estaba ahí, la salvación ya estaba ahí para Agar y para Ismael, simplemente que el afán no les dejaba verlo. De igual manera, considerando, ¿verdad? Me ha sucedido con cuestiones de salud en mi persona, que he perdido de vista de manera particular. He perdido de vista pues la promesa de Dios, ¿no? De que Él va a estar con nosotros y sobre todo este verso que dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, y siendo hijos ya de Dios, pues sabemos que su voluntad para con nosotros es buena, perfecta y agradable, es decir, lo podemos perder de vista, pero sin embargo, pues esta acción de gracias es porque Él ya nos ha dado pues lo que necesitamos y estamos bajo su protección. Sí, eso es lo que quería Ah, no, este, y se le agradece. agregar. Y si no es mucha la impertinencia sobre la Dígame. cuestión esa de, si no es mucha la impertinencia, le digo, sobre eso que ha mencionado de los estados de salud, ha pasado por algún tipo de enfermedad que en algún momento le haya como desviado la atención, digámosle, así de la Eh, promesa. sí, antes de conocer al Señor, no, yo tengo 6 años de conocer al Señor, pero antes de conocerlo, pues me dio COVID, con lo de la pandemia, y posteriormente me diagnosticaron por ahí unos problemitas cardíacos, ahí, y sin embargo, pues sí, la verdad es, hay una angustia en el corazón, ¿verdad? Pues es algo, el corazón es una parte, pues importante, ¿verdad? Del cuerpo, ¿verdad? Y Claro. lamentablemente, pues no hay algo como para predecir como con otro tipo de enfermedades, ¿verdad? ¿Cuál es la lógica que sigue la enfermedad? Y sin embargo, pues sí, sí perdí de vista un poco las promesas del Señor, pero pues el Espíritu inspira a buscarle y realmente
Él me instó a buscarle, a humillarme delante de él y realmente la misma palabra, ¿verdad? Pues es la importancia de, bueno, lo que ustedes hacen, de instruir, ¿verdad? Con la palabra y la importancia de leerla en casa, porque el Espíritu usa eso mismo que nosotros leemos en la palabra para recordarnos sus verdades y me lo recordó a través de la meditación de esa palabra, pues él me fortaleció y gracias a Dios estoy tranquilo, este, y el Señor obra, ¿verdad? Lo he visto, ahora sí Bueno, que qué en bueno. carne propia. Y bueno, Bueno, qué gracias bueno. por permitirme participar de esta manera. Y como le digo, esta reunión es interactiva, no es solo que yo hablo, sino que todos podemos opinar, todos podemos expresar opiniones, porque la verdad que la riqueza de la reunión se encuentra en eso. Ahora, fíjese que Amén. hay una cosa ya que hemos llegado hasta este punto. Muchas veces, por ejemplo, en las congregaciones hay personas que están pasando por este tipo de situaciones. Entonces, como a veces como que no es meramente el hecho de regañarles y decirles, bueno, ¿y usted por qué no se puede estar tranquilo? Es que mire, es que estando en la situación como que a la hora de las horas no es tan fácil. Por eso le decía al principio como que no es solo de apagar el switch y ya automáticamente ya me dejé de preocupar, ¿va? No, la preocupación está ahí. Pero por eso es de que Pablo, estando en la cárcel, dice, por nada estéis afanosos, dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, dice, y con acción de gracias. Amén. O sea, esa es una de las cosas tremendas y que le digo, la carta a los filipenses, la verdad que tiene muchas cosas de qué hablarnos, pues tiene muchas cosas de qué hablarnos porque Filipenses es una manera en la que si el creyente la lee con más detenimiento, la verdad que le inyecta de positivismo, pues. No de aquello de que así como dicen los motivadores, pues, de que usted diga que se siente bien, va, usted créalo y no así va. O como aquello de que como que yo me voy a autosugestionar, por decirlo así, ¿verdad? No es eso. No es eso, sino que es precisamente el dejar el afán no por sugestión, sino que yo puedo liberarme del afán. ¿Por qué? Porque estoy sostenido en las promesas de Dios. Ese es el punto importante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya después de que tenemos eso que nos dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, entonces, mire, aquí venimos y pasamos al siguiente versículo, que es el que, digámosle así, el que contiene, aquí está el de la oración y ruego, mire, entonces quedaron invertidos, por eso era que no lo, por eso era que no lo veíamos. Bueno. Aquí pues algunas de las cosas que usted va a ver son algunas de las cosas que ya estuvimos platicando, ¿verdad? El hecho de que dice sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego. Eso ya lo estuvimos comentando y la verdad es que han expresado algunas ideas muy lindas que definitivamente eh, hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que dice el versículo 7? Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Fíjese que la palabra paz en el griego es bien interesante, porque la palabra paz en el griego se dice eirene. Si fuera la pronunciación moderna, no se leería eirene, sino que se leería Irene. Irene. O sea, pues si usted conoce a alguien que se llama Irene, pues es la palabra griega para paz, ¿va? Pero fíjese que vaya, por ejemplo, esa palabra en su acepción griega, qué cosas menciona. Dice, es la relación armónica y restaurada entre Dios y el hombre conseguida mediante el Evangelio. O sea, que desde el momento que yo entrego mi vida a Cristo y que Cristo perdona mis pecados, el hecho de que se restaura la comunión con Dios, esa es fuente de paz. En este caso, pues estas definiciones que vamos a leer acá aparece, por ejemplo, en el diccionario de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento de W. E. Vine. O sea, una aplicación pastoral del texto griego. Luego, por ejemplo, otra cosa que significa esta palabra de eirene es profunda e inquebrantable conciencia de reposo y descanso interior que surge de ella. ¿De qué? De que estoy bien con Dios. Ya ve que, por ejemplo, que es una de las cosas que dice la Biblia.
justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como que se da aquella situación de que cuando yo me pongo en paz con Dios por medio de Cristo, cuando yo arreglo mi situación con Dios por medio de Jesucristo, que es una de las cosas que eso trae como consecuencias, paz. Y luego también tenemos, por ejemplo, que esta palabra de Irene significa las relaciones armónicas entre las personas, cese de hostilidades y amistad. Entonces vea de que en ese sentido la palabra en sí, en el griego, pues tiene un trasfondo bien interesante. Ahora, ¿qué pasa si lo vemos desde el punto de vista de las escrituras? Hermana Gladys, si nos lee, por favor, Juan 14:27, que es la primera cita que está acá arriba. Juan 14:27. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire qué interesante que dice Jesús, la paz os dejo. O sea, como quien dice, mire, aquí tengo el paquete, tome. ¿Verdad? Pero dice mi paz. Y ya vamos a ver de que por qué razón precisamente Jesús dice mi paz. Ah, y que hay otros tipos de paz. Sí, hay otros tipos de paz, ¿va? Pero ¿qué es lo que sucede? La de Jesús, vaya, la hermana Olga, por ejemplo, nos mencionaba hace un rato ese pasaje de Isaías 26, ¿va? Que por ejemplo la paz de Dios, ¿qué es? Es completa. Dice, tú guardarás, dice, en completa paz. Tú guardarás en completa paz. La otra cosa que también, por ejemplo, tiene la paz de Dios, y por qué es que Jesús dice de que mi paz os doy, y que dice yo no os la doy como el mundo la da. ¿Por qué razón? Porque la paz del mundo depende de las circunstancias. La paz del mundo, la paz del ser humano sin Cristo depende de las cosas que están alrededor. Mientras que la paz de Cristo tiene un componente bien especial. Mire que es lo que dice Gálatas 5 del 22 al 23, que es la cita que está en medio. Hermano Walter, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Gálatas 5, 22 y 23. Es el pasaje que está aquí en medio, donde estoy pasando el cursor. Gálatas Mas 5, el fruto 22. del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Correcto. Entonces ahí es donde vamos al asunto. Ah, bueno, ¿y por qué es la paz de Dios? Ah, bueno, porque entre otras cosas es la paz que viene de Jesucristo. Es la paz que proviene precisamente de tener de estar en buena relación con Dios. Es una paz que no depende del exterior, sino que es una paz que está en el interior. ¿Por qué razón? Porque es fruto del Espíritu Santo. Entonces ya eso hace, ya es, no es, por ejemplo, como que yo le vaya a decir a alguien, ah, mire, usted lo que tiene que hacer es que diga que está en paz, o sea, como una especie de autosugestión, ¿va? No, no es autosugestión, es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Dígame, hermana Claudia. Buenas noches, pastor. Los ángeles anunciaron, ¿verdad? Paz en la tierra a los hombres, ¿verdad? Pero la paz, El- porque Jesús dijo también, no crean que yo he venido a traer paz a la tierra, ¿verdad? Entonces la paz También. que anunciaron los ángeles fue la paz con Dios. Y cuando nosotros sabemos que Dios está en paz con nosotros, porque dice que Él envió a su Hijo para traernos al ministerio de la reconciliación y a reconciliarnos con Dios, es que yo tengo paz. Entonces, si yo tengo falta de paz, le preguntaron una vez a Policarpo, al discípulo de Juan, creo, Ajá. y lo estaban siguiendo, ¿verdad? Para matarlo. Y en la película de la vida de Policarpo le preguntan, Policarpo, ¿y tú tienes paz? Y él dice, o sea, ¿se han fijado? Él le dice que yo siempre estoy hablando del amor de Dios. Y es porque el amor de Dios me trae paz. Porque primera de Juan 3:18 dice que en el amor ya no hay temor. Entonces, cuando yo conozco que soy amado,
que he sido perdonado, que he sido reconciliado, que mis culpas han sido crucificadas en la cruz. Cuando yo reconozco y sé y el Señor me abre el entendimiento y me hace darme cuenta de que ya no hay acusación, ya no hay pecado, entonces es que tengo paz, porque Sí. sé que soy amado, amado por Dios, amado por nuestro Padre, porque Él es el príncipe de paz. Y muchas veces la falta, o sea, el origen de la ansiedad, y se lo digo porque yo estuve con problemas, ataques de pánico, ataques de ansiedad, y eso viene por tu deseo de querer controlar, tu deseo de querer hacer las cosas a tu manera y no descansar en Dios. Y en Hebreo dice, Ujú. ¿verdad? Los que no entraron a su reposo, los que no descansaron, los que no encontraron la paz, no entraron en la tierra prometida. Aquí el Señor nos llama a descansar en Él, ¿verdad? A descansar y entregar esas situaciones y saber que Él es Rey, que Él es Padre, que Él es omnipotente, que Él es todopoderoso, que Él sabe lo que está haciendo, que Él conoce los tiempos. Y entonces cuando yo le entrego a Él todo, es que ahora yo voy a tener paz. Ujú. Es correcto, es correcto. Y fíjese que por eso, vaya, eh, le diré, cuando estaba preparando este estudio, una de las cosas que a mí me dejó, me ha hecho reflexionar mucho, pues, es el hecho de que a veces sí existe esa necesidad, muchas veces en el pueblo de Dios. Ayer estábamos escuchando con mi hija, por ejemplo, un podcast acerca de una profesora que dice esta profesora de que, ¿cómo se llama? Que un alumno le hizo amenaza de que la quería matar. Y entonces vino lo que hizo esta persona cuando recibió precisamente la amenaza. Primero lo que hizo fue citarlo. Le dijo, decirle que venga. Y entre las personas que habían allí, hubo una persona que grabó la conversación. Mira, le dice, ¿y es cierto que tú me querés matar? Y el fulano, en lugar de decirle, no, o alguna cosa así por el estilo, o mentira, yo no he dicho eso, muy quitado de la pena, le dijo, ah, ya le vinieron con el chambre, ya le vinieron con el chambre. Pero entonces viene ella e hizo algo. Le dijo, vení, te quiero abrazar. Ay, ¿por qué? Le dijo. ¿Y por qué va? No, yo te quiero abrazar, le dice. Porque una de las cosas precisamente que ella entendió es que a veces este tipo de personas, lo que sucede es que interiormente tienen conflictos y que a veces, por ejemplo, como nunca han experimentado un amor genuino, mire en ese sentido la llave que nosotros tenemos de hablarles del amor verdadero de Jesucristo, ¿verdad? Dígame, hermana Claudia, perdón. Pastor, una pregunta. ¿Y la falta de paz no es incredulidad? Puede ser incredulidad, puede ser desconocimiento también, porque vaya, imagínese si a una persona nunca le han hablado acerca de eso, o tal vez, por ejemplo, le han hablado acerca de una visión distorsionada de la paz. Vaya, por ejemplo, ¿qué podría ser una visión distorsionada de la paz? ¿Se imagina usted, por ejemplo, aquellas personas que predican el evangelio de la prosperidad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Les están dando una visión distorsionada, haciéndoles creer de que ellos van a tener paz cuando lo tengan todas las cosas materiales. Entonces es una visión distorsionada. Puede ser una mezcla, aunque eso que usted dice es correcto, de que puede ser incredulidad. ¿Por qué? Sí, o desconocimiento, ¿verdad? Porque Desconocimiento. yo recuerdo que yo pensaba antes de que Dios estaba enojado y yo hablaba y yo creía en un Dios de ira, ¿verdad? Pero en la medida que el Señor, pues Él, ¿verdad? En su gran misericordia, me abrió el entendimiento y me mostró que Él no es un Dios de ira, que estamos en Ajá, el tiempo de la gracia, así es. que Él ya obró, que Él ya proveyó, que sus planes son de bien, que Él es un Dios de amor. Así es. Entonces, el desconocimiento, ¿verdad? Y eso está amarrado al miedo, y por eso vivo el miedo, porque es la falta de amor. Ajá. En Bueno, el amor no hay temor. ya ve lo que dice, por ejemplo, el libro de Oseas, que dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, muchas veces, por ejemplo, el que existan este tipo de cosas, ¿qué es? Es desconocimiento.
Es desconocimiento, porque desde los púlpitos no se habla de eso. Más con esa tendencia terrible que muchas veces se está viviendo en las iglesias, a veces, de que los predicadores lo que menos hacen es explicar la Biblia. Es lo que menos hacen. En algunos casos ocupan el pasaje bíblico solo de pretexto para empezar a hablar un montón de cosas, ¿va? Y en el peor de los casos, ni lo ocupan, ¿va? Sino que solo comienzan a contar historias tras historias de los hermanos de la iglesia, de cosas que les han pasado a ellos. ¿Y la Biblia dónde está, pues? ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te sirve? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente una persona en una situación así, ténganlo por seguro de que esto que nosotros estamos viendo y que estamos reafirmando, que las escrituras nos dicen que nos hablan acerca de la paz de Dios, lo más seguro es que ni lo conocen. Si son personas que su única lectura de la Biblia es lo que escuchan el domingo en la iglesia, ya usted se puede imaginar en dónde están, ¿va? Entonces, parte del problema que es desconocimiento. Es desconocimiento. En algunos casos también, por qué no decirlo, puede ser incredulidad. Quiere decir, pues sí, en la Biblia dice eso, pero usted ¿por qué no ha vivido en la situación en la que nosotros estamos ahorita, va? Usted no ha vivido en guerra, usted no ha estado en terremotos y por eso es de que usted no, es bien fácil que diga, sí, la paz de Dios, véngase para acá, va, a ver si puede hablar de la paz de Dios así tan fácil como lo dice, ¿verdad? Entonces es ahí donde muchas veces está el problema. Hermano Efraín me dio la impresión que iba a decir algo, ¿no? Sí, será, pastor, si no me corrige, por favor. Buscar la paz de Dios es confesarle a Él nuestras necesidades, ya sea tribulaciones y todo, independientemente de lo que sea el problema, ¿verdad? ¿Será eso la respuesta, pastor? Sí, no, y es que por eso es que leíamos al principio que dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, porque esa es la respuesta al afán, pues. La respuesta al afán es precisamente llevar las peticiones delante de Dios. Bueno, pero entonces mire, aquí es donde viene, digámosle así, la otra parte de la promesa. Porque el apóstol Pablo no solamente dice que no solamente dice la paz de Dios, porque mire lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ajá. ¿Y cómo es eso de que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento? Aquí a veces a mí me gusta entenderlo de esta manera. A veces hay cosas que nosotros no entendemos, pero funcionan. Vaya, por ejemplo, usted se fija que el ciego que fue sanado en Juan 9, le dicen los fariseos, mirá, le dicen, ese hombre es pecador, le dijeron, hablando acerca de Jesús. Y la respuesta de él fue bien sencilla. Mire, dice, si es pecador o no, yo no sé. Lo que sí les puedo decir es que yo antes no podía ver y hoy veo. O sea, ya si usted me dice que le explique cómo fue que sucedió, la verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. No sé cómo es eso. Entonces, el hecho de que no sea fácil de explicar en términos humanos, no quiere decir que no funcione, ¿verdad? Porque, y ¿sabe por qué le digo esto? Porque mire, por ejemplo, lo que dice en Hechos 27, del 33 al 35. Hermana Gladys, si nos lo puede leer, por favor. Hechos 27, del 33 al 35. Amén. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Correcto. Aquí es precisamente el momento previo al naufragio. Menciona la escritura pues de que habían pasado 14 días y a mí una de las cosas que me llama la atención es que en el relato de Hechos dice de que habían perdido la esperanza de vivir. O sea, debe ser una cosa bien desesperante, pues. En Segunda de Corintios, incluso el apóstol Pablo menciona una situación en la que él perdió la esperanza de vivir. Quién sabe si podría ser esta del libro de Hechos. Pero vaya, ¿qué es el asunto? Habían pasado 14 días perdidos en el mar, no sabían dónde estaban,
Pero entonces Pablo, una de las cosas que les dice es, mire, lo que vamos a hacer es que vamos a comer. Y le puede decir por qué, le dice. Ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. O sea, mi vida le pertenece a Dios. Ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho que ninguno de ustedes se va a morir. Así que lo que vamos a hacer, le dice, lo que vamos a hacer es que como nadie se va a morir, vamos a comer. Vamos a comer. Y aquí está otra vez esa situación, ¿verdad? Porque en el 35 ¿qué dice? Y habiendo dicho esto, dice, tomó el pan y dio gracias a Dios. O sea, lo mismo que hizo Jesús en la multiplicación de los panes, dar gracias a Dios. Dígame, hermana. Para mí, pastor, esa paz es sobrenatural, Claro, ¿verdad? Es algo sobrenatural que en momentos de angustia, de tribulación, eh, creo que todos lo hemos vivido y nos postramos y decimos al Señor, bueno, no sé qué hacer, ¿verdad? No sé qué hacer, aquí solo tú, ayúdame. Y viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento y uno la puede experimentar dentro de su ser y, y darle gloria a Dios por lo inmenso que Él es, pues su poder, cómo gobierna nuestra mente, todo nuestro ser, ¿verdad? Y que algo que para nosotros es imposible, Él lo torna posible, que es tranquilizarnos, tranquilizar nuestra vida, nuestro corazón y darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque no lo podemos entender. Y pero aunque, exacto, funciona, que es la parte exacto, interesante. porque es algo sobrenatural que todos nosotros podemos experimentar en nuestra vida si ponemos esas cargas en Él, pero a veces no las ponemos, lo menos que hacemos es orar, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que ir a Él, como dice el versículo. Entonces, sí, yo he Claro, experimentado esa paz en momentos terribles de mi vida y es maravilloso como Dios obra, pastor. claro que sí, claro que sí. Hermano Silverio iba a decir, perdón, que le veo con la mano levantada. Sí, sí me permite completar lo que estaba diciendo, bueno, Claro que sí, desde por mi favor. perspectiva. Como bien dice usted, ¿verdad? Esa paz no depende de las circunstancias. Esa paz depende de que Él es fiel a su palabra, que es nuestro Señor. Y comenzando con esta, dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eh, si no me recuerdo por ahí, hay un escritor cristiano que mencionaba que somos dichosos, somos verdaderamente dichosos de no entender a Dios a veces en su proceder, en su soberanía, porque si lo entendiéramos, entonces estaría literalmente dentro de una medida humana, pero Dios es algo que Ah, muy bien. sobrepasa por mucho a nuestro entendimiento, por lo tanto, a veces nosotros no lo podemos entender, pero la paz que tenemos es que Él es más sabio que nosotros, es omnisciente, Él es más poderoso que nosotros, Él sabe muchísimo mejor las cosas que nos convienen a lo que nosotros pudiésemos convenir. Entonces, pues sí, es lo que quería agregar, que pues sí, precisamente, ¿verdad? No podemos entender todo de Dios, ¿verdad? Esa paz que sobrepasa todo lo que podamos entender, pero sí podemos confiar en que estamos en sus manos. Es decir, Él es el que tiene el control de todo. Así es. Y yo le aseguro de que más de alguien que haya visitado a Pablo cuando él estaba preso en Roma de haber pensado, ¿y cómo puedes estar tan tranquilo si que estás preso? O sea, como que no sería el lugar, no sería el lugar como para que uno debería estar diciendo, no, mire, aquí estoy bien, bien. Tengo comida gratis, tengo casa, no pago casa, va, así que, no, mire, yo aquí estoy bien. Perdón, pastor. A ver, dígame. Sí, fíjese que se me viene un recuerdo, pastor, en donde verdaderamente solo la misericordia de Dios y algo que no se puede entender absolutamente humanamente hablando de ninguna manera, pastor.
Es cuando usted dice, pues no se sabe cómo, pero funciona. Fíjese cómo se llama que yo tuve la experiencia de manejar en tierra desconocida en lo oscuro, Sí. completamente oscuro, desde las 10 de la noche hasta que amaneció. Pero, perdón, Porque una dejé de cosa, manejar perdón, hasta... una pregunta, hermano Efraín. En eso que Sí, me va a contar, ¿ya era creyente en ese entonces? fíjese que sí, Ok, pero no así al continúe, 100%. continúe, Pero, continúe. pero sí, sobre la pregunta, perdón, pastor, yo cuestioné a Dios y le dije yo, Señor, sí, cuando me iba, si me Ajá, llevo, le dije yo, lo que hice ir porque estaba empezando los caminos de Dios. Si sí, me lleva, le dije yo, tráigame, por favor. Y voy confiado que usted me lleva. ajá, Pues continuando con ese relato, manejar en lo oscuro completamente, porque la misión era no dejarse detectar del enemigo. Manejar ajá, vehículos pesados, ¿no? Artillados completamente. Y cómo se llama y en tierra desconocida, y en lo oscuro, y no un ratito. Allí sí verdaderamente, pastor, clamando al Señor únicamente. La sorpresa mía fue ya cuando iba de día, que ya había amanecido, cuando ya íbamos de vuelta entrando al campamento. ¿Sabe a ajá, dónde pasó, pastor? Donde habíamos pasado, sí, en los puentes, que ni cuenta me di que eran puentes. Allí solo la pura misericordia de Dios. Y lo que yo pensaba, pastor, dije yo, así ajá, como con todo el equipo y los vehículos completamente unas trincheras móviles, en donde andaban sacos de arena en las puertas, pero no poquito, pastor, trincheras móviles. Ya se puede sí, imaginar usted. Si yo me iba a un río, de allí no salía. Imagínense, pasamos el río Tigres en la madre de noche y que no es angostito ese río, es hondo. Y yo sobre eso pensaba, caigo en un río, pastor, yo no salía, me ahogaba. Y ese es un testimonio, pastor, que a nadie le he contado hasta ahorita que estoy contándolo acá, pastor. Eso es para honra y gloria de Dios, solo la misericordia de Él. Gracias, pastor. Mire, una pregunta, ¿hay algún problema si tal vez para los hermanos que no están en contexto, si damos un poco más de información de a qué se refiere? ¿No hay No, ningún no, no, problema? no, pastor, no, no, porque es historia. Sí, no, no hay problema, pastor. Ah, vaya. Es que a Sí. lo que el hermano Efraín se refiere es de que él estuvo en Irak. Entonces, ahí es donde habla acerca de llevar equipo y todo ese tipo de cosas. O sea, ha pasado por donde asustan, pues entonces ese es básicamente el asunto, ¿verdad? Entonces tenemos la situación esa de que por eso es que dice la Escritura, mire, dice, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. O sea, yo no lo puedo explicar. Y me gusta mucho eso que nos decía, esa cita que nos hacía el hermano Silverio, ¿va? De ese escritor, que bueno que no lo entendemos, ¿va? Qué bueno que no lo entendemos, porque probablemente si lo entendiésemos, probablemente quisiéramos razonarlo, quisiéramos cuestionarlo, pero el hecho de que no lo entendamos, pero que sabemos que funciona, es quizás como la mejor bendición, ¿va? Ahora dice, y la paz de Dios dice, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Que esa es una de las cosas importantes. Vea de que en ese sentido la paz de Dios tiene un efecto bien tremendo. ¿Por qué? Porque el corazón, ¿qué es? Las emociones. El pensamiento, ¿qué es? Es la parte del razonamiento. Entonces, ahí es donde viene la escritura y me dice, mire, la paz de Dios dice, guardará, que dice, la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Pero fíjese que el pasaje todavía termina con una situación de que vale la pena. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, no es autosugestión, no es autosugestión. No es aquello de que, hermano, póngase a decir, yo creo, no tengo paz. No, 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 no es eso, no es eso. Porque si yo no tengo a Cristo en mi corazón, todo esto que hemos hablado no sirve, ¿verdad? Si yo hasta este momento creo que soy cristiano, pero no tengo una relación real con Jesucristo,
todo esto no sirve. Todo esto no sirve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se trata tanto de una charla motivacional, no, sino que se trata precisamente la paz de Dios que proviene, que proviene de una relación personal con Jesucristo. De eso se trata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es una persona no cristiana, bueno, mire, lo primero que usted tiene que hacer es que tiene que entregar su vida a Cristo. Y si usted ya conoce a Cristo o usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, lo primero que tiene que ocurrir es primero conocer que esa promesa existe. Es lo primero, conocer que esa promesa existe. Y ahora cuando conozca que la promesa existe, aceptar esa promesa como valedera. Y si tenemos en cuenta, pues que viene de alguien que cuando él dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, era una persona que estaba en la cárcel, pues. Y que esto que él está diciendo no es meramente una teoría que él se puso a escribir en un libro, sino que fue algo que él experimentó. Le diré, una de las cosas, por ejemplo, que yo tuve la oportunidad de ver es precisamente la cárcel en Cesarea, donde tuvieron preso a Pablo cuando lo llevaban, que lo llevaban para llevarlo para Roma. ¿Va? Es una cárcel que está bajo tierra, precisamente ahí en esa zona de Cesarea. Helada, por cierto. O sea, lo que es la parte de abajo de la celda, helado, oscuro. Y bien interesante de que estando en esa situación así dice, no dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, la clave está ahí. La clave está ahí. Bueno, vamos a aprovechar este momento precisamente para las preguntas y los comentarios. Este, hermano Silverio, es un resumen final que hacemos precisamente para que ya después de haber escuchado la charla, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera agregar a todo lo que hemos dicho, pues este es el momento de hacerlo antes de anunciarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario al respecto, pues siéntase en la completa libertad. Hermana Gladys, dígame. Solo un testimonio. A ver. Usted decía de que qué habrían dicho los que llegaban a visitar al apóstol Pablo. Ajá. Al ver el gozo que él tenía. A mí me pasó algo con un hermano de la iglesia que por su diabetes le tuvieron que cortar, creo que primero un dedo del pie y fue algo rápido que quizás como al mes le tuvieron que cortar toda la canillita. Entonces, bueno, pasado el proceso, orábamos en el ministerio por él, pero cuando en un evangelismo, ahí andaba él en su silla de ruedas y en una muleta y así paraba la gente y evangelizaba. Y cuando yo lo vi, yo lo saludé, ¿verdad? Y todos contentos viéndolo y saludándolo. Y no, hombre, nosotros decíamos, pobrecito, ¿no? Y él bien gozoso y cuando lo saludamos y cómo está, ¿no? Bien, y empieza a cantar ese corito que dice, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y cuando dice, y si me faltan los pies, yo le alabo con la... Y eso me golpeó el corazón a mí que una persona que está pasando por eso cante ese corito, ¿verdad? Y con ese gozo, con esa tranquilidad, con esa paz. Y nunca se me olvidó ese momento en que yo lo vi a él cantando con gozo y aunque le habían cortado su piecito. Mire qué interesante. Y de veras que son de las cosas que hacen ver eso que dice la Escritura, ¿verdad? Que la paz de Dios dice sobrepasa todo entendimiento. Él nos dio lección a nosotros, lección de fe, de paz, de tranquilidad, porque a veces uno llega quizás con eso que, ay, pobrecito, ¿verdad? A darle palabras de aliento. No, hombre, uno sale alentado con esa gente. Es correcto, ¿verdad? Muy bien, veamos. ¿Algún otro comentario antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? Bueno, puedo, un comentario. Dígame. Bueno, nada más recordando ahora que en las culturas orientales, como en la israelita, el corazón
y el pensamiento el pensamiento estaba en el corazón. Las culturas orientales mencionaban que ahí estaba tanto el razonamiento como los sentimientos. En el corazón era el núcleo de todo, como si fuera el alma. Entonces, pues es bastante interesante ver cómo el apóstol, ¿verdad?, nos menciona que la paz de Dios guarda nuestro corazón y nuestro entendimiento, ¿verdad? Es decir, como si ambos estuvieran ahí. Ahora, ¿verdad? Ya con la nueva ciencia, ahora sabemos que parte del razonamiento está pues en el cerebro, ¿verdad? Gran parte de él. Ajá, y vea qué interesante que, por ejemplo, el apóstol en cierta medida como que sigue el razonamiento moderno, ¿va? Porque habla acerca de vuestros corazones y vuestros pensamientos. O sea, de que haciendo ver como que el pensamiento está en otro lado, ¿va? No tanto como tal vez como lo veían las filosofías orientales. Hermana Claudia, dígame, perdón. Hola. Sí, pastor. Eh, si le preguntáramos a Dios qué quiere, Él te diría, conóceme, conóceme, porque en Jeremías 9:24 dice, el que se cree, el que quiera jactarse, que se jacte de conocerme y entenderme, que yo soy Jehová y que yo hago misericordia. Habla del conocimiento. Así es. También lo dice en el nuevo pacto, ¿verdad? En Jeremías 31:34. Dice, nadie le va a decir a su compañero, conoce a Jehová, porque todos me van a conocer. Y en 1 Timoteo 2:4 también dice, el deseo de Dios es que todos los hombres se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si yo conozco a Dios no como ese ser supremo, ¿verdad?, que está allá en la eternidad, sino que yo lo conozco como Jesús nos lo vino a presentar, porque Jesús nunca habló de Dios. Jesús siempre habló del Padre. Pide a tu Padre, preséntate al Padre, Padre nuestro. Entonces, si yo conozco a mi Padre, que Él entregó lo más sublime, valioso que tenía, que Él ha perdonado, que Él nos ha librado. Gálatas 1:4 dice que Él nos ha librado del presente siglo malo, que Él nos libró de la potestad de las tinieblas, nos trasladó a su reino. Si yo conozco quién es Dios, su carácter, sus promesas, sus atributos, sus deseos, su voluntad, sus emociones, sus pensamientos, si yo conozco quién soy yo para Él, si yo conozco cuáles son sus planes de Él para mí, si yo conozco a Dios, se va la ansiedad, se Así va la es. preocupación, se va el miedo, porque yo conozco que soy amado, que he sido perdonado, que ahora soy parte de la familia de Dios, que ya no Así es. estoy solo, no estoy abandonado, que ya no estoy indefenso, sino que hay alguien que se levanta a pelear por mí, ¿verdad? Como dice Jeremías 20:11, que Él se levanta como poderoso gigante. Así Entonces, es. ¿qué es lo que debemos de anhelar? Conocerlo. Porque en este tiempo donde estamos viviendo ya las señales, ¿verdad? Muchas veces se nos llena el corazón de angustia y qué va a pasar. Y si vamos a leer segunda de Tesalonicenses 1:8 dice que la tribulación es para los que no conocen a Dios, los que no tienen una relación con Él, los que no han conocido su persona y no obedecen el evangelio de Jesucristo. Solamente. Entonces, si yo conozco a Dios, no como ese, como le digo, como ese sustantivo, como ese viejito barbudo que es en el cielo, no, yo lo conozco como Él, su persona. Y yo obedezco el evangelio de Jesús fuera del ámbito religioso, sino a conocer el evangelio del perdón, de la reconciliación, de la redención, de sus promesas. Entonces la tribulación no va a ser para mí, porque la palabra lo dice, ¿verdad? Y yo creo que Dios no miente. Así es. Así es. Así que Entonces, anhelemos conocerlo. claro que ese es uno de los puntos importantes. Ese es uno de los puntos importantes. Bueno, mire, han expresado opiniones muy interesantes.
Hermano Silverio, qué bueno que gracias a Dios que le ha permitido estar con nosotros. Usted se ha enterado de la reunión por el canal de Telegram, disculpe. Sí, por ahí vi que estaba la invitación y la verdad, a veces teníamos un poco ocupado el tiempo, ¿verdad? Acá en la iglesia donde nosotros asistimos. Y la verdad no me había dado el tiempo de unirme. Ahorita que teníamos la oportunidad, ¿verdad? Pues nos unimos para tratar, vi que decía ¿verdad? Acerca de creciendo en el conocimiento de Dios. Digo, Así es. vamos a, Bueno, a y unirnos. mire, y recomiéndelo a quien quiera, porque esto es gratis. Al terminar la reunión, pues solamente pasa un tiempo, quizás unos 20 minutos, y el video se sube a YouTube para que, por ejemplo, usted lo quiere ver de nuevo o si usted lo quiere compartir con alguien más, pues ahí usted lo puede hacer perfectamente, ¿no? Así que, Ah, porque nosotros tenemos grupos de WhatsApp de alguna gente que, digámosle así, que se conectan a la reunión y también está el grupo este de Telegram en el que usted está también. Ahí también se sube el video. Ahí se sube el video para que usted lo pueda ver, usted lo pueda compartir y todo lo demás, ¿verdad? está bien, sí, Ahí agradezco. tenemos, por ejemplo, que la reunión para la próxima semana vamos a hablar acerca de la fe. Vamos a hablar acerca de la fe. En este caso, ¿usted qué parte de México está, hermano Silverio? Yo soy de Veracruz, Eh, Cerro ahí Azul, tiene la, Veracruz. Se llama. ahí tiene la hora del centro de México. Sí, es la hora del centro de México. Ahorita son las Ah, 8:20, coincide con la hora de El Salvador. vaya, perfecto, perfecto. ¿Verdad? Por si usted lo quiere recomendar, pues la reunión es, si es hora de El Salvador, es a las 7 de la noche. Si es en Estados Unidos es a las 9 8 centro. En Venezuela es a las 9 y en Argentina es a las 10. La próxima semana vamos a hablar acerca de la fe. Y fíjese que vamos a ver algunas cosas respecto de la fe, solamente para darle el entremés. Porque existe la fe natural, existe la fe especial, existe la fe para salvación, existe la fe como fruto del Espíritu Santo y existe la fe como don del Espíritu Santo. O sea que Amén, tenemos, amén. o sea que tenemos un temario bastante bonito para la próxima semana para que no se pierda la reunión del Ujú. el próximo jueves a la misma hora. No me resta Ok, pues más que primeramente Dios. bueno, perfecto, y gracias por acompañarnos en esta noche. Así que vamos a orar para terminar. Oramos al Señor. Amén. Padre, te damos gracias por este momento y gracias por esta noche, gracias por los hermanos que se conectaron. Te pedimos que bendiga sus vidas, que proveas para sus necesidades, sanes a los enfermos, bendice a quienes verán este video posteriormente. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Amén, muchas amén. gracias. Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima. Bendiciones. Igualmente, Dios le bendiga. Gracias a usted, pastor. Dios le bendiga. Buenas noches. Bueno.